Buenas tardes, vamos a comenzar la actividad. Mi nombre es Bruno de Benedetti, soy profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica y voy a acompañar a Freddy, a quien agradezco por participar en esta iniciativa en el marco de una coyuntura crítica bastante particular. En el derecho difícilmente tenemos oportunidades tan críticas de poner en práctica instituciones jurídicas que son teóricamente bastante interesantes. Sin embargo, en la práctica puede ser de que las cosas sean diferentes. Y ese es el objetivo de la presentación de Freddy. Él analizará en este webinar las limitaciones de la fuerza mayor y la excesiva onerosidad. Y este contexto nos permite entender este problema profesional. Freddy es profesor de la Universidad Católica, es socio del estudio Lazo y Romaña, también es parte del comité directivo de la maestría en Derecho Bancario y Financiero de la Universidad Católica. Freddy es especialista en banca y finanzas, en mercado de capitales, en contratos y arbitrajes. Es el profesor y el académico ideal para analizar este problema profesional. Entonces, con esta breve introducción, quisiera darle paso a Freddy para que, por favor, comencemos con la presentación. Freddy, muchas gracias. Comencemos, por favor. Muchas gracias, Bruno. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por participar en esta conferencia. El propósito de esta conferencia es el siguiente. Primero, entender en qué casos se aplican la fuerza mayor y la excesiva onerosidad. Segundo, entender qué defensas otorgan. Y tercero, explorar si en las actuales circunstancias es posible aplicar la fuerza mayor y la excesiva onerosidad. Voy a empezar con la conclusión. En mi opinión, en las actuales circunstancias, en general, no es posible aplicar la fuerza mayor ni la excesiva onerosidad. Por otro lado, las defensas que otorgan tendrían un efecto bastante marginal. Y no piensen que esto obedece a una falla del sistema. En realidad existen razones atendibles que justifican la aplicación restringida y la eficacia limitada de la fuerza mayor y de la excesiva onerosidad. Para entender esas razones es preciso analizar dos temas críticos: la función económica del contrato y el principio de asignación de pérdidas. Así que lo que voy a hacer de inmediato es pasar a analizar estos dos temas, luego voy a regresar a la fuerza mayor y a la excesiva onerosidad y finalmente voy a analizar algunos casos que se pueden plantear en las circunstancias actuales y concluiré con algunas ideas finales. Muy bien, entonces empezamos con el primer tema, la función económica de los contratos. Los contratos en términos generales tienen dos funciones económicas. Primero, permiten asignar de manera eficiente los recursos y segundo, permiten asignar de manera eficiente los riesgos. A nosotros nos interesa esta segunda función de los contratos. Todos los contratos asignan de manera explícita o implícita una serie de riesgos. La ley también lo hace, ¿ok? Dependiendo del contrato, estos riesgos toman un contenido u otro. Por ejemplo, en un contrato de préstamo común y corriente se asignan, entre otros riesgos, el riesgo de no pago, el de subordinación crediticia, el de sobreendeudamiento, el de sobreapalancamiento, etc. A nosotros nos interesa, sin embargo, un riesgo general y transversal que aplica a todas las operaciones contractuales de ejecución continuada o de ejecución diferida o de ejecución periódica. Se trata del riesgo de variación de los precios de mercado. Este es un riesgo muy importante y merece una particular atención. En unos minutos voy a explicar en qué consiste este riesgo y cómo es que el contrato asigna este riesgo. Pero la primera idea es esta: los contratos asignan una gran variedad de riesgos. La ley no debe alterar la asignación voluntaria de riesgos por dos razones: una moral y otra económica. En términos morales, la ley no debe alterar esa asignación voluntaria de riesgos porque supone desconocer la capacidad moral de las personas de decidir qué cosa es lo mejor para ellas, ¿ok? No me voy a extender en este argumento, pero claramente es un argumento con un contenido bastante, digamos, significativo. Existe una razón adicional y esta es de tipo económico. Si la ley altera
ex post los riesgos voluntariamente asignados por las partes, la ley modifica el valor esperado del contrato. Y aquí me quiero detener un poco. Los riesgos suponen costos y beneficios. Si yo tengo el riesgo X y les traslado a ustedes ese riesgo X, yo obtengo un beneficio porque no estoy sujeto al riesgo en cuestión. Y ustedes asumen un costo porque eventualmente tendrán que asumir las pérdidas derivadas de ese riesgo en cuestión. Entonces, cuando las partes asignan los riesgos de manera implícita o explícita, construyen en base a esa asignación el precio del contrato. ¿Ok? Si la ley altera la asignación de riesgos, la ley altera también el precio del contrato, altera el valor esperado del contrato. Voy a citar un ejemplo común que uno ve en el mercado a propósito de la negociación de ciertos contratos. En los contratos de outsourcing de los servicios de tecnología de la información, una de las cláusulas más discutidas es la cláusula de responsabilidad por lucro cesante. La ley asigna el riesgo de lucro cesante al que presta el servicio. ¿Por qué? Porque la ley establece que si el que presta el servicio incumple, tiene que indemnizar el daño emergente y el lucro cesante. En el mercado, los que prestan este servicio generalmente no quieren tomar ese riesgo por razones comprendibles. El lucro cesante básicamente es incalculable, ex ante. Entonces, estos prestadores de estos servicios solo aceptan ese riesgo si es que tiene una prima específica, si es que es compensado de una forma particular. Si es que no es compensado con una prima específica, no aceptan ese riesgo y a veces la transacción no se concluye. Entonces, en ese caso, es bastante notorio cómo un riesgo particular tiene un precio explícito en el mercado. ¿Ok? Entonces, cualquier alteración de un riesgo asignado por las partes supone, sin lugar a dudas, una modificación del valor esperado del contrato. Muy bien. Ahora, generalmente un problema de ejecución contractual ocasiona pérdidas que la ley no puede eliminar. Y esto no porque la ley sea defectuosa. Se trata básicamente de una característica propia de la ley. La ley no puede deshacer lo que las personas hacen. La ley en general solo puede asignar riesgos o desincentivar conductas riesgosas, pero la ley no puede eliminar la tragedia que causa el hombre o la naturaleza. Y esto nos lleva a una idea muy importante y quizás es la primera idea importante de esta conferencia. Usualmente las soluciones legales no son eficientes en términos de Pareto. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que las soluciones legales asignan la pérdida a una parte o a otra parte, al comprador o al vendedor, al acreedor, al deudor, pero las soluciones legales no desaparecen las pérdidas. Por lo tanto, una solución legal ante un problema de ejecución contractual no es eficiente en términos de Pareto porque siempre vamos a tener a la pérdida asumida por alguna de las partes. Y el hecho de que una solución legal no sea eficiente en términos de Pareto tiene consecuencias para la aplicación de la buena fe o el abuso del derecho. Si me queda un poquito de tiempo, explicaré por qué. Pero por ahora prefiero pasar al siguiente tema. Vamos a ver cómo en los contratos asignan el riesgo de la variación de los precios de mercado. Estamos hablando claramente de contratos que se ejecutan a lo largo del tiempo. La siguiente lámina, por favor. Imaginemos que ustedes y yo estamos negociando un contrato de suministro de trigo o de cualquier otro material y sabemos que la entrega tendrá lugar más adelante. Nosotros tenemos dos posibilidades. La primera es pactar un precio actual, la segunda es pactar un precio futuro. Podemos pactar el precio al momento de celebrar el contrato o podemos pactar un precio condicionado a los movimientos del mercado o al precio de mercado vigente en el momento de la entrega del producto.
¿no? La ley permite pactar precios determinados o precios determinables en términos económicos, precios actuales o precios futuros. Muy bien. ¿Por qué, ¿Por qué decidimos pactar un precio actual? ¿Por qué decidimos pactar un precio al momento o fijar un precio al momento de celebrar el contrato? ¿Y por qué no dejamos que el precio que rija sea el vigente al momento de la entrega del bien? Básicamente, pactamos un precio actual porque no queremos correr un riesgo, el riesgo de que el precio del mercado spot al momento de la entrega del bien sea muy alto o muy bajo. Si yo soy comprador, yo corro un riesgo, el riesgo de que al momento de la entrega del bien el precio suba. Si ustedes son vendedores, ustedes corren un riesgo, el riesgo de que al momento de la entrega del bien el precio de mercado baje. Entonces, si no queremos correr esos riesgos, fijamos un precio actual. Y al fijar un precio actual, ambas partes nos otorgamos una cobertura. El comprador otorga una cobertura al vendedor contra el riesgo de que disminuya el precio de mercado. Y el vendedor, a su vez, otorga una cobertura al comprador contra el riesgo del incremento de precio de mercado. ¿Y cómo es que funciona esta cobertura? ¿En qué momento se aplica esta cobertura? Bueno, esta cobertura se aplica cuando hay incumplimiento y cuando hay indemnización. En nuestro sistema legal, la indemnización contractual es compensatoria y la indemnización compensatoria tiene como finalidad colocar a la parte que sufre el incumplimiento, colocar esa parte en una situación similar a la que hubiese tenido en caso de ejecución del contrato. Entonces, eh, analizando el ejemplo, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que en temas 1 celebramos un contrato eh, para la entrega de 10 toneladas de trigo. Imaginemos que el precio pactado es $15,000 y que la entrega se tiene que producir en temas 10. Imaginemos que en temas 10 no se produce la entrega. En temas 11, yo que soy el comprador, voy al mercado y compro un sustituto. Y este sustituto me cuesta 20,000. ¿Cuál es la indemnización? En este tipo de contratos, la indemnización se calcula utilizando la fórmula precio de mercado menos precio de contrato. Esta fórmula genera que la indemnización sea igual a 5,000. Si ustedes, que son los vendedores que no cumplen, me pagan los 5,000, yo habré entonces adquirido el trigo a 15,000. Esto es al precio de mercado. La indemnización me garantiza que aun cuando haya incumplimiento, yo voy a gastar solamente 15,000 al adquirir el sustituto del bien materia del contrato. Entonces, vía indemnización, yo adquiero una cobertura contra el incremento del precio del bien que estoy comprando. Obviamente, si en temas 11 el precio de mercado no es 20,000, no es 15,000, sino 10,000, yo no activo la cobertura porque no tengo daño, ¿ok? Y lo mismo ocurriría si es que yo no compro el bien en temas 10. Si es que yo no compro el bien en temas 10 y en temas 11 ustedes salen al mercado y no venden el bien a 15,000, que es el precio del contrato, sino a 10,000, que es menos, yo les voy a tener que pagar 5,000 utilizando la misma fórmula, solo que al revés. Precio de contrato menos precio de mercado. Y a través de la indemnización, yo voy a hacer que ustedes finalmente vendan el trigo al precio que habíamos acordado, a 15,000. Entonces, a través de la indemnización, ¿no es verdad? Los contratos estabilizan los precios para las partes contratantes y las aíslan del riesgo de que los precios de mercado suban o bajen y por ende generen una afectación a las partes contratantes. Fíjense que esta función de los contratos, que es trascendental, es replicada también en otros ámbitos como el de las concesiones para incentivar la inversión en ciertas industrias. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen, pero existe una regulación aplicable a la inversión en generación de energías renovables. Para atraer a los inversionistas, el Estado en sus contratos de concesión les dice que el precio que ellos ofrecen en sus ofertas será obtenido cuando operen en el mercado de la electricidad. Y el Estado les dice que si al momento de vender
la energía a los transmisores o a los distribuidores, el precio spot es diferente al precio ofertado, el Estado va a cubrir la diferencia y finalmente los inversionistas van a recibir el precio ofertado en su propuesta. Entonces, esto es más o menos lo mismo a lo que he descrito en el ejemplo del trigo, ¿no? Se aísla mediante esta fórmula el riesgo de que los precios de mercado sean menores y por lo tanto el inversionista se perjudique y no pueda recuperar su inversión. Muy bien, entonces esta es una función muy importante de los contratos. Los contratos estabilizan los precios para las partes y aíslan a las partes del riesgo de los cambios que pueden ocurrir en el mercado. Pasemos a la siguiente lámina, que es la que describe el principio de la asignación de pérdidas. Este principio es muy importante. Desde tiempos ancestrales, y ustedes pueden estudiar el Código de Hammurabi, el libro de Guanxi, las codificaciones medievales, los códigos europeos del siglo XIX, los tratados internacionales, las normas de UNCITRAL, etcétera, pueden verificar que a lo largo de nuestra historia nosotros hemos asumido un principio fundamental, que es el siguiente: las pérdidas las asume el que las sufre. ¿Ok? Este incentivo es fundamental para poder adquirir propiedad y para poder contratar. No tengo mucho tiempo para explicar esto, pero si al final sobra un poquito de tiempo, lo haré. Pero lo cierto es que por sentido común nos podemos dar cuenta de que sin este principio, los incentivos para adquirir propiedad y para contratar, francamente, no existirían. Entonces, si es que yo tengo la mala fortuna de sufrir una pérdida, yo tengo que asumirla según este principio. Ahora, el mercado ofrece una solución para este problema. El mercado ofrece productos para que yo traslade mi mala fortuna a otras partes, pero el mercado exige primero un acuerdo y segundo el pago de una prima, ¿no? Las compañías de seguro, por ejemplo, están dispuestas a asumir nuestra mala fortuna. Si nosotros tenemos un seguro y sufrimos un accidente, una enfermedad o alguna otra tragedia que es parte de la póliza, la compañía de seguro se encarga de asumir los costos de esos eventos, ¿ok? Pero para que esto ocurra, nosotros tenemos que realizar una transacción ex ante, es decir, un acuerdo antes de que ocurra el evento desafortunado y tenemos que pagarle una prima. Ahora, la ley también permite trasladar la mala fortuna, pero a diferencia de la fórmula de mercado, la ley permite trasladar la mala fortuna ex post, a través de remedios y defensas. Precisamente la fuerza mayor, la excesiva onerosidad, la legítima defensa, entre otros remedios y defensas, permiten trasladar la mala fortuna de una persona hacia otra persona que es inocente. El drama es que la ley no exige pago de primas, ¿ok? Entonces, y esta es la segunda idea importante, la reasignación legal de la mala fortuna tiene que ser absolutamente excepcional. Debe ser estricta, restringida y limitada, porque si las personas pueden utilizar libre e indiscriminadamente el aparato legal para reasignar su mala fortuna, entonces los incentivos para adquirir propiedad y para contratar simplemente desaparecen. Muy bien. La siguiente lámina, por favor. En 1967, como ustedes saben, se produce la Guerra de los 6 días que enfrenta a Israel por un lado y a Egipto, Jordania y Siria por otro lado. Esta guerra genera la clausura temporal del Canal de Suez. Y esta clausura temporal genera una ola de litigio internacional. ¿Por qué? Porque en esa época existían decenas de transportistas que tenían que cumplir ciertos contratos de transporte atravesando el Canal de Suez. Con la clausura del Canal de Suez, estos transportistas tienen que tomar otras rutas y tienen que incurrir en mayores costos para cumplir sus obligaciones. Se calcula que los mayores costos ascienden a 30, 40 y 50%, dependiendo de los casos. Estos transportistas demandan ante cortes internacionales la revisión de sus contratos bajo la doctrina de la impracticabilidad. ¿Ok? Luego les voy a contar qué es lo que resuelven estas cortes, pero yo, en base a ese ejemplo real,
propongo un ejemplo hipotético que ustedes lo pueden ver en la pantalla. Es un ejemplo similar al real. Imaginemos que B se obliga a transportar mercadería de C a México a cambio del pago de $60,000, utilizando el canal de Panamá. Su estructura de costos básica es la siguiente. El costo es 40,000 y el margen de ganancia es 20,000. Imaginemos además que en ese momento el precio de transporte, el precio de mercado del transporte es 60,000. Por lo tanto, B tiene un precio de contrato similar al precio de mercado. Vamos a manejar dos hipótesis. La primera supone que la nave de B se destruye accidentalmente, pero que el precio de mercado se mantiene. ¿Por qué? Porque se trata de un mercado competitivo, porque B no tiene una posición predominante, etcétera, porque la destrucción de esa nave es absolutamente marginal para fijar el punto de equilibrio entre oferta y demanda. Segunda hipótesis, el canal de Panamá cierra por un evento extraordinario e imprevisible. Y como el canal de Panamá cierra, el precio de mercado sí se eleva. Y por lo tanto, el costo de transporte desde Perú a México, ¿no? Ahora ya no es 60,000, sino 80,000, porque tenemos que utilizar rutas alternativas más largas. La siguiente lámina, por favor. Muy bien. Vamos a analizar estas dos hipótesis. La primera hipótesis, B no puede transportar. ¿Debe ser exonerado de su obligación? Desde un punto de vista económico, sí, porque se puede obtener servicios sustitutos al mismo precio de mercado. Este es un caso excepcional en donde el remedio, que sería exonerar a B de su obligación, es eficiente en términos de Pareto, porque elimina una pérdida de B sin perjudicar a C. ¿Ok? Entonces, si es que el problema no es un problema de mercado, es un problema que afecta solamente al deudor y por lo tanto el precio de mercado no se altera, tiene sentido liberar al deudor, tiene sentido extinguir la obligación del deudor sin responsabilidad, porque eso es eficiente en términos de Pareto. Muy bien. Analicemos la segunda hipótesis, y es aquí en donde empezamos a ver la complejidad y el dilema que nos traen las defensas que estamos comentando. Si B es exonerado, se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque en lugar de pagar 60,000, que es el precio de mercado, es el precio de contrato que ambas partes fijaron, tendrá que pagar 100,000, porque se han incrementado los costos de 40 a 80 y porque hay además un margen de ganancia que piden los transportistas. ¿Ok? Entonces, si se exonera a B, se pierde, porque en lugar de pagar 60,000, pagará 100,000. Si no se exonera a B, B pierde, porque en lugar de cobrar 100,000, que es lo que cobran los transportistas en el nuevo entorno, solo cobrará 60,000, que es el precio de mercado. Como ustedes verán, en este caso, es decir, cuando hay una hipótesis, cuando hay un fenómeno que afecta al mercado y que altera los precios de mercado, cualquiera sea la solución, una de las partes pierde. Esta no es una solución Pareto eficiente. Siempre va a perder alguien. Puede ser el comprador, puede ser el vendedor, puede ser el deudor, puede ser el acreedor. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿por qué debería B ser exonerado? Si B es exonerado, entonces C tiene que asumir una pérdida, que es pagar el mayor precio aplicable, que es el precio del mercado spot. Pero uno podría preguntarse, ¿no es acaso ese riesgo el que C precisamente quiso eliminar al fijar un precio actual en el contrato? ¿No es acaso ¿No es acaso esencial para el contrato que C, sea protegido contra la variación de los precios de mercado que ocurra al momento de la ejecución de la obligación de la contraparte? Claramente, si es que B es exonerado, se podría preguntarse qué utilidad tiene el contrato que yo celebré. Probablemente esta haya sido la preocupación de los tribunales arbitrales que conocieron las demandas interpuestas por los transportistas a los que hice referencia antes.
Por esa razón, seguramente, estos tribunales internacionales casi unánimemente, fallaron en contra de los demandantes y establecieron que esos contratos no se podían revisar porque no existía impracticabilidad. Y no existía impracticabilidad porque los precios se habían incrementado, pero no de una forma excesiva. ¿Cómo realmente puede cuestionar esta última afirmación? Porque un incremento de 50% es en cualquier mercado excesivo. Lo que está detrás de la solución es básicamente lo siguiente. Estas cortes utilizaron una de las formas que tenían para negar la pretensión de los demandantes, porque recuerden que la impracticabilidad requiere que los precios se incrementen de forma considerable. Yo creo que un incremento de 50% es un incremento considerable, pero estas cortes utilizaron básicamente el argumento de que no era considerable porque preferían mantener intangible el principio contractual del aislamiento del riesgo de variación de los precios del mercado. En otras palabras, prefirieron tutelar esta función esencial de los contratos a admitir la demanda de los transportistas. Muy bien, retorno ahora a la fuerza mayor y a la excesiva onerosidad. Voy a explicar brevemente en qué consisten y luego vamos a analizar algunos casos que eventualmente se pueden presentar en la situación actual. ¿Ok? Sabemos que la fuerza mayor es un hecho. La siguiente lámina, por favor. Sabemos que la fuerza mayor es un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible. No me voy a detener en desarrollar estos conceptos, ustedes los conocen bien. Yo quiero centrarme más bien en otros aspectos. Primero, la fuerza mayor afecta la posibilidad de ejecutar la prestación y solamente eso. Para la fuerza mayor es irrelevante si el acreedor puede disfrutar de la prestación. La fuerza mayor es un fenómeno que se enfoca en el lado pasivo de la obligación, no en el lado activo de la obligación. Se enfoca en si la prestación puede o no ser ejecutada. No se enfoca en si el acreedor puede o no disfrutar de la prestación, en si el acreedor puede o no satisfacer su interés. Para efectos de la fuerza mayor es absolutamente irrelevante si el acreedor puede o no disfrutar de la prestación, puede o no satisfacer su interés en la prestación. Eso es irrelevante. También es irrelevante la situación personal, económica y financiera del deudor. ¿Ok? La fuerza mayor únicamente requiere que el hecho afecte a la prestación per se. Para la fuerza mayor no es absolutamente irrelevante la situación personal del deudor y también es irrelevante el interés del acreedor. ¿Ok? Por lo tanto, no todo evento extraordinario, imprevisible e irresistible genera fuerza mayor. Y esto es algo que vamos a ver seguramente más adelante con más detalle. Pero solamente para adelantar. Si yo tengo un contrato con obligaciones dinerarias, en la situación actual yo no puedo alegar fuerza mayor. No importa si yo dejé de generar dividendos, no importa si yo perdí mi trabajo, no importa si mi negocio quebró. La obligación dineraria es perfectamente posible por dos razones. Primero, porque si mi obligación está en soles o en dólares, la ley permite hoy día que se hagan pagos en soles y en dólares. Y si bien yo no puedo salir de mi casa, yo puedo utilizar el sistema financiero que está disponible para efectuar los pagos. Por lo tanto, en la medida en que la moneda sea admitida por el sistema legal, la moneda del contrato sea admitida por el sistema legal y yo pueda realizar pagos utilizando el sistema financiero que está activo, que está operando, yo no puedo excusarme del pago de una obligación dineraria. Es otra vez irrelevante si yo no puedo generar ingresos. Obviamente, si yo no puedo generar ingresos, tengo un mecanismo de protección, que es la insolvencia o el concurso. ¿Ok? Muy bien. La siguiente lámina, por favor. La fuerza mayor elimina la responsabilidad por incumplimiento, pero no elimina el incumplimiento. ¿Ok? Y esto es bien importante para sopesar
la utilidad de la fuerza mayor. El Código Civil es textual al establecer que cuando existe fuerza mayor, el deudor no es imputable por el incumplimiento. El Código Civil supone que hay incumplimiento. Lo único que hace es exonerar al deudor de la responsabilidad por incumplimiento. ¿Esto qué significa? Significa que si existe incumplimiento, la contraparte puede dejar de cumplir su obligación o puede resolver el contrato, sea por imposibilidad sobrevenida, sea por incumplimiento. ¿Ok? Recuerden ustedes que para ejercer la excepción de incumplimiento, la excepción de caducidad de término, la resolución por incumplimiento, la resolución por imposibilidad sobrevenida, etcétera, para ejercer cualquiera de esas defensas, no es necesario que el incumplimiento sea imputable. Si existe incumplimiento, sea o no sea imputable, la contraparte puede dejar de cumplir su obligación o puede resolver el contrato. Esto significa que la fuerza mayor no permite expropiar, ¿no? Yo no puedo decir lo siguiente: como perdí el trabajo, no te pago la renta, pero sigo teniendo el derecho a usar el bien de tu propiedad. Como estoy confinado en mi casa, no puedo ejecutar el servicio a mi cargo, pero tú tienes que pagarme la retribución por el servicio. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo pretender, ¿no? No cumplir y obtener los beneficios del contrato. En un contrato oneroso, si una parte no cumple, la otra tiene derecho a no cumplir o a terminar el contrato, ¿correcto? Entonces, fíjense que lo único que la fuerza mayor hace es liberar a la parte deudora de la responsabilidad por incumplimiento, pero no la libera de las otras consecuencias del incumplimiento, como son eh, la posibilidad de que la contraparte deje de cumplir su obligación o la posibilidad de que la contraparte resuelva el contrato. Muy bien. La siguiente lámina, por favor. La excesiva onerosidad. Sabemos que para que exista excesiva onerosidad tiene que presentarse un hecho extraordinario e imprevisible, más no irresistible. Esa es la diferencia con la fuerza mayor. ¿Ok? ¿Qué tenemos cuando se produce la excesiva onerosidad? Tenemos a un evento extraordinario e imprevisible que afecta de manera sustancial y adversa el valor esperado del contrato. ¿Ok? Afecta el valor esperado del contrato. ¿Cuándo se afecta el valor esperado del contrato? En dos situaciones. Cuando el costo de ejecución de la prestación se incrementa o cuando el valor de la contraprestación se reduce. En cualquiera de los dos casos, el valor esperado del contrato queda afectado. ¿Ok? Dos factores provocan este efecto. Factores monetarios, esto es, factores que producen una consecuencia en todos los mercados, o factores de desequilibrio de oferta y demanda, esto es, factores que producen una consecuencia en mercados específicos. En la siguiente lámina tenemos un gráfico sencillo que muestra dos situaciones hipotéticas. Imaginemos que en temas 1 celebramos un contrato para entregar trigo. Imaginemos que el costo de producción del trigo es 10,000 e imaginemos que el precio pactado es 15,000. En este caso, obviamente, la diferencia es atribuible al margen de ganancia. ¿Ok? Imaginemos que el trigo se tiene que entregar en temas 10. Si luego de celebrado el contrato hay escasez de mano de obra y el costo de producción se eleva a 25,000, entonces yo tengo un supuesto eventual de excesiva onerosidad. Habría que ver si la escasez de mano de obra es extraordinaria e imprevisible y habría que ver si el incremento del costo de producción es, digamos, exorbitante, sustancial, eh, excesivamente oneroso, para utilizar la terminología del Código Civil. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un problema de un mercado específico que hace que el costo de cumplimiento del contrato sea más oneroso. Pero imaginemos otro supuesto. Imaginemos que se produce una devaluación monetaria y que por efecto de la devaluación el costo de producción se incrementa y el valor de la contraprestación disminuye. En este caso hay un supuesto complejo de excesiva onerosidad porque los dos componentes se afectan. Se incrementa el costo de ejecutar el contrato y además disminuye el valor de la contraprestación.
Este es un ejemplo de excesiva onerosidad compuesto, el otro es un ejemplo de excesiva onerosidad simple. ¿Ok? En cualquiera de estos dos casos, dependiendo de este criterio cualitativo de lo excesivo, un juez podría otorgar una defensa. ¿Ok? La siguiente lámina, por favor. Bien, al igual que lo que ocurre con la fuerza mayor, en la excesiva onerosidad es absolutamente irrelevante la situación personal, económica y financiera de las partes. Yo no puedo alegar excesiva onerosidad argumentando que perdí mi trabajo, que mi negocio quebró, que ya no genero flujos. Si todas estas cosas me han pasado, si todas estas cosas me han ocurrido, yo tengo una protección. Es la protección concursal, ¿ok? Yo puedo declararme insolvente y generar un proceso concursal. Esa es mi protección. Pero yo no puedo alegar la excesiva onerosidad de la prestación. Para que exista excesiva onerosidad de la prestación, lo que tiene que quedar afectado es el valor esperado del contrato per se. Y el valor esperado del contrato no depende de la situación personal, económica y financiera de las partes. Depende de la alteración de los precios del mercado al momento de la ejecución del contrato. Depende de que se incremente el costo de ejecución de la prestación per se o de que disminuya el valor de la contraprestación per se. Las situaciones personales de las partes son absolutamente irrelevantes. Ahora bien, la excesiva onerosidad permite la revisión de los precios del contrato o la terminación del contrato. Obviamente, la revisión de los precios del contrato es criticable porque si existe un fenómeno que, digamos, permite apartarme de mis obligaciones, bajo ciertas circunstancias es posible que el juez me conceda el derecho de apartarme de mis obligaciones. Pero lo que no puede ocurrir es que el juez le obligue a la contraparte a pagar más o a recibir menos. Eso simplemente supone vulnerar la autonomía de la contraparte o afectarla en términos económicos, porque no sabemos si la contraparte puede pagar más o no sabemos si es que a la contraparte le sirve que yo le pague menos, ¿ok? Felizmente el Código Civil establece que ante la pretensión de revisión de los precios del contrato, la contraparte simplemente puede optar por terminar el contrato. En realidad, esa debería ser la única defensa aplicable en la excesiva onerosidad, la terminación del contrato. La modificación de los términos del contrato es, en términos morales y económicos, absolutamente inaceptable. Muy bien, la siguiente lámina, por favor. He terminado entonces con la revisión sucinta de la excesiva onerosidad y de la fuerza mayor a la luz de los temas que inicialmente expliqué, la función económica de los contratos, la función de asignación del riesgo de variación de los precios de mercado, el principio de la asignación de las pérdidas. ¿Ok? Bueno, en base a todo lo que hemos mencionado, déjenme analizar algunos ejemplos hipotéticos que podríamos encontrar en esta situación. Luego déjenme hacer unas reflexiones finales y luego pasamos a absolver las preguntas que ustedes eventualmente tuvieron. ¿Ok? Lo primero que quisiera decir en esta parte es que para analizar la fuerza mayor o la excesiva onerosidad tenemos que mirar qué tipo de contrato tenemos enfrente. No solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista económico, porque desde un punto de vista económico los contratos pueden diferenciarse entre contratos de producción, de transferencia y financieros. En los contratos de producción, el bien no existe, por lo tanto, existen en la estructura de costos, costos de producción y margen de ganancia. En los contratos de transferencia, el bien ya existe, por lo tanto, en la estructura económica no existen costos de producción, existe solamente un margen de ganancia. Y en los contratos financieros depende si se obtuvo el fondeo o no se obtuvo el fondeo para que tengamos un supuesto de costos de producción y margen de ganancia o solo de margen de ganancia. La necesidad de analizar esta estructura es innegable porque lo primero que tenemos que hacer es determinar qué componente de esta estructura ha sido alterado, ¿no? Por el hecho extraordinario e imprevisible. Ok. Analicemos ahora un contrato sencillo como es el contrato de arrendamiento,
Y pongámonos en tres hipótesis, ¿no? Arrendamiento de viviendas, arrendamiento de oficinas y arrendamiento de locales comerciales. Muy bien. Estoy asumiendo que estos contratos están siendo ejecutados. Estoy asumiendo que no se han celebrado en estas actuales circunstancias, sino que venían ya siendo ejecutados, ¿no? Y que por lo menos una de las partes ya cumplió su obligación principal, ¿ok? Imaginemos entonces un contrato de arrendamiento de vivienda, que es el ejemplo más sencillo. En este contrato no existe fuerza mayor. ¿Por qué? Porque recordemos que la fuerza mayor se aplica a la ejecución de la prestación, no a la satisfacción del interés del acreedor, ¿ok? Bien. El arrendador ya cumplió su obligación, el arrendador entregó el bien, ya no tiene que hacer nada más. La obligación pendiente es la del arrendatario, pero esta obligación es monetaria. En la medida en que los soles o los dólares son admitidos por el sistema legal y en la medida que el sistema financiero opera, entonces esa obligación puede ser perfectamente cumplida, ¿correcto? Entonces no existe fuerza mayor. Tampoco existe excesiva onerosidad porque no existe por lo menos evidencia de que los precios en este mercado se hayan incrementado o reducido de forma sustancial o adversa. ¿Ok? Ahora ustedes preguntarán, ¿y qué pasa si no se puede utilizar la vivienda? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el arrendatario estaba de viaje y justamente no puede regresar al país por las disposiciones que los distintos gobiernos ha emitido? ¿Qué pasa si no puede disfrutar de la prestación? La respuesta es, no pasa nada, eso es irrelevante. Como ya expliqué, la fuerza mayor se aplica a la imposibilidad de ejecutar la prestación, no a la imposibilidad de disfrutar la prestación. Cuando existe imposibilidad de disfrutar la prestación, se aplica otro remedio que actualmente el Código Civil no regula. Se llama el remedio de la frustración. En inglés, frustration, ¿ok? Este remedio se aplica cuando no se puede disfrutar de la prestación de modo tal que el propósito fundamental del contrato se pierde por completo. Ahora, no piensen que si nosotros hubiésemos regulado la frustration tal como está regulada en el derecho anglosajón, el arrendatario tendría un remedio en este caso, porque los requisitos de la frustration son muy exigentes, ¿no? Para que aplique esta doctrina, la frustración del propósito principal tiene que ser total y absoluta, no puede ser una frustración temporal, ¿ok? Pero bueno, en todo caso, nosotros no hemos regulado el fenómeno de la frustración, así que lamentablemente el arrendatario no tiene una defensa bajo el sistema legal actual. Pasemos al arrendamiento de las oficinas, ¿ok? En este caso tampoco existe fuerza mayor porque la obligación del arrendador, que es entregar el bien, ya se cumplió, y tampoco existe imposibilidad de pagar la renta porque los soles y los dólares, son medios de pago admitidos por la ley y el sistema financiero opera, ¿ok? ¿Existe excesiva onerosidad? Discutible. En principio no existe evidencia de que los precios de mercado se hayan incrementado o reducido de forma sustancial y adversa. Y aquí quiero hacer una precisión. Para sostener que hay excesiva onerosidad, no solamente tengo que demostrar que los precios se han incrementado o se han reducido de forma sustancial y adversa, sino tengo que obtener un comparable adecuado para mi contrato. Por ejemplo, si yo tengo un contrato de 10 años, ¿ok? Ese plazo probablemente incida en el precio del contrato. Precio en términos económicos, renta en términos legales, ¿ok? Normalmente, el plazo del contrato genera una tasa de descuento para los precios del contrato, ¿no? Entonces, si yo tengo un contrato de 10 años, yo no puedo sostener que mi prestación es más onerosa, o mejor dicho, no puedo sostener que este contrato está afectado por excesiva onerosidad debido a que los precios de los arrendamientos de oficina para los próximos 6 meses han bajado. Yo no puedo hacer esa comparación. Yo lo que tendría que
demostrar es que los precios de los contratos sustitutos, es decir, los precios de los contratos por 10 años han bajado. Y a mí me da la impresión de que si hay una baja en los precios, será en los precios de los contratos de corto plazo. No habrá una baja en los precios de los contratos de mediano o de largo plazo. En todo caso, una baja en los precios de los contratos de mediano o de largo plazo en realidad no va a ser exorbitante y por lo tanto el estándar de la excesiva onerosidad no se va a cumplir. Entonces, ojo, tengo que encontrar un comparable adecuado. Yo no puedo comparar mi contrato de 10 años con un contrato de 6 meses. Tampoco puedo comparar mi contrato de arrendamiento comercial con mi contrato de vivienda personal o familiar. ¿Ok? Muy bien. Al igual que en el caso anterior, nos preguntamos, ¿y si no es posible utilizar la oficina? Eso es irrelevante porque otra vez la fuerza mayor se aplica a la imposibilidad de ejecutar la prestación y no a la imposibilidad de disfrutar la prestación. ¿Sería un caso de frustración? Sí, pero bueno, el código no lo regula. La siguiente página, por favor. Bien, con este ejemplo termino, voy a las conclusiones y paso a responder las preguntas que eventualmente ustedes puedan tener. Arrendamiento de un local comercial en un mall. Aquí existen dos situaciones. La primera es si el decreto supremo que establece el confinamiento obligatorio impide impide la ejecución de alguna prestación del arrendador. Por ejemplo, imaginemos que el arrendador eh, tiene la obligación de dar acceso al mall, ¿ok? Entonces, eh, si esa obligación no se cumple, el arrendador ciertamente no es responsable porque hay fuerza mayor y el arrendatario no tendrá que pagar la renta, ¿no? Porque podrá oponer la excepción de incumplimiento, la excepción de caducidad de término o simplemente las cláusulas del contrato que establecen que la renta se paga si es que el arrendador cumple sus obligaciones, ¿ok? El arrendatario, en teoría, podría resolver el contrato por dos razones, por imposibilidad o por incumplimiento. Por imposibilidad es dudoso porque cuando hay imposibilidad temporal no cabe la resolución, ¿ok? Por incumplimiento también es dudoso porque para resolver por incumplimiento tendría que demandar y ahora mismo no es posible demandar, tendría que dar 15 días para subsanar el incumplimiento y no es posible subsanar el incumplimiento porque el decreto supremo lo prohíbe, ¿no? O tendría que simplemente aplicar una cláusula de resolución expresa, pero habría que ver si tiene una cláusula de resolución expresa aplicable a ese incumplimiento específico. Por lo tanto, en teoría podría resolver, pero probablemente en la práctica no. Ahora, si el decreto supremo no impide la ejecución de alguna de las prestaciones del arrendador, entonces no hay fuerza mayor por el lado del arrendador, no hay fuerza mayor por el lado del arrendatario y tenemos básicamente las mismas conclusiones a las que hemos arribado en los casos anteriores. ¿Existe excesiva onerosidad? Yo pensaría que no tengo evidencia de que exista. No creo que los precios de mercado se hayan incrementado o reducido de forma sustancial o adversa. Si uno aplica los estándares del litigio internacional por el cierre del canal de Suez, tendríamos que, bajo esos estándares, demostrar que hay un incremento o una reducción de más del 50% de los precios de mercado, pero además tendríamos el problema de los comparables. Tendríamos que comparar el precio de nuestro contrato con el precio de un sustituto perfecto. Si nuestro contrato tiene 8 años o 10 años, tendríamos que comparar el precio de nuestro contrato con un contrato de mediano plazo en el mercado y probablemente los contratos de mediano plazo en el mercado no hayan sufrido alteraciones o hayan sufrido alteraciones absolutamente marginales. ¿Ok? Si no es posible utilizar el local comercial, bueno, eso es irrelevante, ya lo vimos. Ese es un tema de frustración, no de imposibilidad o de fuerza mayor. ¿Ok? Muy bien. Las conclusiones. La siguiente lámina, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Eso. Bien. La fuerza mayor afecta
a la prestación, no al deudor. Si el deudor es afectado, el deudor tiene otros mecanismos para proteger sus intereses, pero la fuerza mayor no es uno de ellos. La excesiva onerosidad afecta el valor esperado del contrato, no a la contraparte. Si la contraparte es afectada, la contraparte tiene otros mecanismos para proteger sus intereses. La excesiva onerosidad no es uno de ellos. La excesiva onerosidad y la fuerza mayor normalmente afectan el riesgo de variación de precios del contrato. Por tal razón, se aplican de forma restrictiva y limitada, y eso está bien. Finalmente, ambos tienen una utilidad marginal porque ambos pueden derivar en la terminación del contrato. ¿Ok? Recuerden que no es posible utilizar estos mecanismos para expropiar un bien de la contraparte, para decirle a la contraparte, yo no te pago, pero puedo seguir utilizando tu bien. Yo no cumplo el servicio, pero tú me tienes que seguir pagando la retribución. Finalmente, una reflexión. Este evento es temporal, ¿no? Y si es que uno gatilla, en los pocos casos en los que se pueda presentar la fuerza mayor o la excesiva onerosidad, si uno gatilla la fuerza mayor o la excesiva onerosidad, probablemente el contrato termine. Y uno lo que tendría que pensar es lo siguiente: ¿cuál sería el costo de obtener un sustituto? Eventualmente puede ser un costo bajo, eventualmente puede ser un costo elevado, dependiendo, ¿no?, de las condiciones que tengan las partes. Por lo tanto, dentro del análisis de riesgo, si es que por alguna razón, en un caso concreto, procede la fuerza mayor o la excesiva onerosidad, uno tiene que tener claro de que si uno gatilla esas defensas, lo que probablemente ocurra es que el contrato se resuelva. Y si el contrato se resuelve, el costo de obtener un sustituto puede ser elevado. Muy bien, con eso yo he terminado. Así que, Bruno, por favor, no sé si me puedes ayudar con las preguntas. Freddy, muchas gracias. Yanina está haciendo un resumen de las preguntas y en un minuto comenzamos con esta etapa. Bien, perfecto. ¿Qué tal? Por favor, todos los que tengan alguna pregunta, solamente van a ser leídas las que sean escritas por chat. No se va a activar el audio en ningún caso. Todos los que deseen hacer alguna pregunta, por favor, escríbanla a través del chat para poderla canalizar al profesor. Gracias. Voy a proceder a leer algunas de las preguntas. Perfecto. A ver, Ani Lazo pregunta, ¿qué pasa en obras de construcción? Con alquiler de maquinarias, grúas, etcétera, ¿se han quedado en obras sin uso? ¿Podría aplicarse el principio de frustración? No. El principio de frustración no está regulado en el Código Civil. Sé que está contemplado en el proyecto y la verdad es que los términos en los que el proyecto contempla la frustración no son los más adecuados. La frustración tiene requisitos muy estrictos en general. Tiene que tiene que ocurrir un evento extraordinario e imprevisible que no vamos a discutir que las actuales circunstancias son consecuencia de un evento extraordinario e imprevisible, pero tiene que alterar o destruir el valor del contrato o el propósito del contrato en su totalidad, ¿ok? Y claro, uno tendría que preguntarse, muy bien, ¿la obra está paralizada? Sí, está paralizada. Muy bien. ¿Hay mayores costos? Sí, hay mayores costos. Pero ¿la parálisis de la obra es temporal o es definitiva? Después de que este evento termine, después de que las restricciones terminen, ¿se puede reanudar la obra, sí o no?
mi sentido común me dice que sí se puede reanudar la obra, por lo tanto no hay un fenómeno de frustración. ¿Se va a reanudar la obra a mayor costo? Sí, sin duda, seguramente. Eventualmente porque hay escasez de mano de obra, no lo sé, pero mi sentido común me sugiere de que va a haber un mayor costo. La pregunta es si ese mayor costo cumple con el estándar de lo excesivamente oneroso. El Código Civil no establece un estándar cuantitativo, establece solamente un estándar cualitativo, tiene que ser excesivamente oneroso. Yo me animo, yo no tengo un benchmarking en materia de proyectos de obra, pero yo, digamos, si tuviese que utilizar como proxy o como símil el caso del Canal del Suez, yo consideraría que si hay un incremento entre el 30 o el 40%, eso no es excesivamente oneroso, ¿no? Yo sé que eso no solamente destruye el margen de ganancias, sino que además ya consume, genera una pérdida. Pero ojo, como expliqué antes, la pérdida va a existir, ¿no? Porque si la pérdida no la toma el constructor, la pérdida la toma la contraparte. La pérdida está. Es imposible que la ley la elimine. La pregunta es, ¿quién debe tomar la pérdida? ¿Si la contraparte o el constructor, ¿no? Yo creo que en la medida en que no sea excesivamente onerosa la pérdida la debe tomar el constructor, en base al principio que ya he explicado. Además, creo que en términos económicos, ¿quién puede asegurarse mejor contra una pérdida? ¿El cliente o el constructor? Creo que el constructor. Además, creo que el constructor diversifica riesgos porque tiene distintas obras, ¿no? Y puede hacer un pooling para mitigar la pérdida. El cliente no puede hacer pooling, el cliente no tiene distintos contratos a los cuales traspasar costos o de los cuales obtener ganancias. En términos económicos, quien está en mejor situación para asumir la pérdida es claramente el constructor y no el cliente. Perfecto, muchas gracias, Freddy. Acá tengo otra consulta. ¿La excesiva onerosidad requiere la intervención de un juez? ¿Puede ser un Sí, árbitro? ¿O puede ser no, impuesto de una parte a la otra? no, requiere la intervención de un juez o de un árbitro, sin duda alguna. Y por varias razones, porque el juez y el árbitro tienen que calificar el evento de extraordinario e imprevisible, tienen que verificar que el costo de la prestación se ha incrementado o que el valor de la contraprestación ha disminuido, y lo más importante, la tarea más difícil, tienen que determinar si el costo de la prestación se ha elevado en términos excesivos o si el valor de la contraprestación ha disminuido en términos excesivos. ¿Cómo hacer para calificar de excesivo un efecto económico? Bueno, ahí el juez o el árbitro tienen que, obviamente, utilizar data del mercado y mirar la variación de los precios en situaciones normales, ¿no? Generar un rango de precios de variación en situaciones normales y analizar si esta variación sale dentro de ese rango de precios. Y ahí tienen que utilizar un benchmark increíble, ¿no? Y tienen que basarse, obviamente, en peritos para hacer el benchmarking. Perfecto. M. Tejada pregunta, en un contrato de locación de servicios con un pago fijo, si bien no han podido brindar la prestación debido a la inmovilización social, entendido que debería seguir cumpliendo con el pago de los mismos, ¿es correcto? No, si no hay servicio no hay pago. ¿Por qué razón yo pagaría si no recibo un servicio? Yo sé que si tú no me prestas el servicio, no es porque tú no quieres. Si tú no me prestas el servicio porque tú no quieres, yo no solamente no pago la retribución, sino que además demando una indemnización. Si tú no prestas el servicio porque no puedes, ok, yo no voy a pedir una indemnización, ciertamente, ¿no? Porque ese es el efecto de la fuerza mayor. Pero si yo no recibo el servicio, ¿por qué debería pagar? No debo pagar. Yo ahí tengo un as de defensas que puedo utilizar, como la excepción de incumplimiento, o las propias cláusulas del contrato, o la excepción de caducidad de término, qué sé yo. Hay varias defensas que puedo utilizar, pero en principio, en un contrato de prestaciones recíprocas, o en un contrato oneroso, o en un contrato de intercambio, no importa el nombre, yo pago contra algo. Si no recibo ese algo, no pago. En eso consiste la causa del contrato. Perfecto, Freddy. Leonardo Jara te pregunta,
Mencionas que en el arrendamiento el arrendador ya cumplió con entregar el bien, pero en los arrendamientos de locales comerciales, con puerta a calle, ¿se podría decir que el arrendador no cumple con su obligación de mantener en uso del bien por fuerza mayor al existir una norma como la de inmovilización social obligatoria? Sí, claro. En ese caso, el arrendador no cumple esa obligación debido al decreto supremo. Por lo tanto, estaría en incumplimiento. En teoría, la contraparte podría resolver. Sin embargo, ya he explicado por qué esa resolución es teórica y no práctica. Porque en la práctica es realmente muy difícil resolver, ¿no? Porque la resolución opera o por imposibilidad o por incumplimiento. La imposibilidad temporal no autoriza la resolución, por lo tanto la descartamos. Tendría que ser por incumplimiento. Aquí hay incumplimiento, pero tendríamos que ver cómo resuelvo. Por 1428 tengo que demandar, no puedo demandar actualmente. Por 1429 tengo que dar 15 días, no puedo dar 15 días porque ese plazo es ilegal porque no se puede, porque va en contra de lo que dispone el decreto supremo. Tendría que resolver por cláusula expresa, pero ¿qué pasa si no tengo cláusula expresa? Entonces, sí, ese es un caso en el cual efectivamente existe fuerza mayor para el arrendador, el arrendatario no paga la renta, claramente, podría resolver en teoría el contrato, pero en la práctica sería bastante difícil que lo pueda lograr. Perfecto. Acá tengo otra pregunta. Dado que la fuerza mayor se aplica a la prestación, ¿no podría considerarse en los plazos de prescripción, aun cuando la facultad que es materia de prescripción? Por ejemplo, la facultad de cobro de una deuda no puede ejercerse. Por favor, si pudiera referirse a este punto. Sí, claro. Digamos, la prescripción queda afectada si es que por un evento de fuerza mayor no es posible ejercer las acciones judiciales. Eso lo reconoce textualmente el Código Civil. Ahí el plazo deja de correr, claramente. Ya. En caso del servicio aéreo, las aerolíneas podrán alegar un supuesto de fuerza mayor considerando que están en un supuesto de ejecutar la prestación, ante un supuesto de ejecutar la prestación. Siendo así, estarían a su libre albedrío la solución que brindan al consumidor que ya compró su boleto aéreo. Las compañías tienen un caso clarísimo de fuerza mayor, pero no están a su libre albedrío. ¿Por qué están en fuerza mayor? Porque no pueden volar, no pueden cumplir la prestación. Claramente eso, el no cumplimiento de la prestación a su cargo es consecuencia del decreto supremo, ¿ok? Las compañías entonces están en incumplimiento, pero no son responsables del incumplimiento. Eso quiere decir que no se le puede exigir una penalidad, de hecho no se le puede sancionar administrativamente, etcétera. Pero tienen que devolver, ¿no? Tienen que devolver el dinero que se les ha pagado, porque como están en incumplimiento, el consumidor puede resolver el contrato, porque como ya expliqué, para resolver el contrato basta el incumplimiento, no se requiere el incumplimiento imputable. Sea imputable o no, el incumplimiento genera la posibilidad de resolver el contrato. Y uno de los efectos de la resolución del contrato es la restitución de las prestaciones. Entonces, si yo le he pagado a la aerolínea y la aerolínea no puede volar, yo puedo alegar perfectamente que la aerolínea está en incumplimiento, puedo resolver el contrato de transporte que he celebrado con la aerolínea y puedo pedirle que me restituya la prestación. Lo que no puedo hacer es pedirle que me pague una indemnización, porque ahí sí la fuerza mayor le otorga la defensa de la irresponsabilidad. Gracias. Los fideicomisos flujos sobre rentas de centros comerciales, ¿qué salida tienen? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, no sé cómo, no entiendo qué significa qué salida tienen, pero a ver, supongo que lo que se quiere preguntar es qué pasa con estos fideicomisos que no están recibiendo las rentas, ¿no? ¿Qué opciones tienen para enfrentar este problema de la falta de recepción de rentas? Bueno, usualmente los fideicomisos tienen normas que establecen qué ocurre cuando los flujos no se canalizan, ¿no? Usualmente los fideicomisos no establecen un estándar de diligencia para el tema de la canalización de flujos o de imputabilidad para el tema de la canalización de flujos. Si los flujos no se canalizan y no se reciben en una cantidad determinada, entonces el fideicomisario le puede pedir al fiduciario, ¿no?,
que gatille una serie de consecuencias, que puede ser, no sé, la aceleración de un préstamo, si se trata de un contrato de fideicomiso en garantía, el uso de alguna cobertura, si se trata de un fideicomiso de otro tipo, pero en general, como expliqué, si existe una obligación dineraria y esta obligación dineraria no se cumple, ahí hay un incumplimiento incontestable, ¿no? De hecho, en las obligaciones dinerarias, el incumplimiento siempre, digamos, o para ponerlo en términos más adecuados, nunca hay un incumplimiento no imputable, porque como ustedes saben, el dinero es un género y el género no perece, ¿no? Entonces, si yo no pago una deuda monetaria, yo estoy en incumplimiento y el acreedor puede ejercer todos los remedios que el contrato o la ley le establezcan, ¿no? El deudor no puede alegar de que no tiene culpa por la no generación de flujos, no tiene culpa por la no recaudación de flujos, no tiene culpa por X, Y o Z. Eso es irrelevante en una obligación monetaria. Si el acreedor no recibe lo que se le debe, entonces puede activar todos los mecanismos que el contrato o la ley le otorgan, que pueden ser la aceleración del plazo de repago, la ejecución de las garantías, etc. Eso en términos legales, ¿no? Por supuesto que la solución legal es solo una parte de la historia. Yo no creo que las empresas las empresas tienen relaciones comerciales complejas y el componente legal es solo uno de los varios componentes que conforman esas relaciones comerciales de las empresas, ¿no? Hay un tema reputacional, hay un tema de historia con las contrapartes, hay un tema, digamos, de actuación racional en el mercado, en fin, las empresas toman sus decisiones en base a una amplia gama de criterios. El criterio legal es uno de ellos. Yo la verdad es que no me imagino que en una situación actual, eh, por más de que la ley autorice a, ¿cómo se llama?, a utilizar un remedio como la resolución, el vencimiento anticipado del contrato, etcétera, las empresas no intenten llegar a acuerdos para preservar el negocio o preservar la operación. La verdad es que cuando un contrato se cancela, todos pierden, porque encontrar un sustituto no siempre es posible y cuando se encuentra un sustituto, se puede encontrar un sustituto a un precio más bajo o a un precio más alto, afectando a una o ambas partes. Entonces, en términos generales, terminar el contrato es una muy mala idea y por eso es que en estos casos la ley lo que hace básicamente es fijar pisos y en base a esos pisos y techos las partes suelen negociar, ¿no? Pero en términos legales la respuesta sería la que comenté. Abdul Álvarez pregunta, mi consulta sería si en caso tengo firmado un contrato de compraventa de bien con Aras y en la actualidad ya no genero ingresos por verme directamente afectado por las medidas adoptadas por el Estado, ¿puedo acogerme a lo establecido por la fuerza mayor o qué mecanismo podría utilizar a fin de dejar sin efecto el contrato de compraventa y no perder mis Aras? No puedes, lamentablemente no puedes utilizar la fuerza mayor, porque como expliqué, la fuerza mayor tiene que afectar a la prestación. Es irrelevante lo que le ocurra al deudor, es irrelevante la situación personal, económica o financiera del deudor. Cuando el deudor tiene un problema económico o financiero, el remedio es el proceso concursal, no es la fuerza mayor. De hecho, hay procesos concursales porque justamente la fuerza mayor no se aplica, ¿no? O no permite eliminar los contratos ni eliminar las obligaciones. La fuerza mayor lo único que permite es eliminar la responsabilidad, pero las obligaciones se mantienen, los contratos se mantienen. Si los contratos no se mantuvieran por fuerza mayor, si las obligaciones no se mantuvieran por fuerza mayor, no habrían procesos concursales. Basta que yo tenga una situación de vulnerabilidad financiera para que yo extinga mis obligaciones y extinga mis contratos. Y yo nunca, digamos, sería pasible de un sujeto concursal, yo nunca sería pasible de insolvencia. Eso no ocurre ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Entonces, lamentablemente, la pérdida del empleo no es una defensa, o mejor dicho, no es una situación que permita aplicar la defensa de la fuerza mayor, ni mucho menos la defensa de la excesiva morosidad. Gracias. Isabel pregunta, en caso de los arrendamientos de oficinas o locales comerciales, si bien es cierto, no se puede exonerar la contraprestación, ¿el arrendador puede aplicar la penalidad en este momento?
¿Se pueden ejecutar las fianzas por incumplimiento? Por incumplimiento de la obligación de pago, sí se pueden aplicar las penalidades y las fianzas. ¿Por qué? Porque, como expliqué, la fuerza mayor puede impactar en algunas obligaciones, pero no en otras. Por ejemplo, la típica obligación en la que la fuerza mayor no impacta es la obligación dineraria, ¿ok? El hecho que yo no genere ingresos no quiere decir que la obligación dineraria a mi cargo se torne imposible o excesivamente onerosa, ¿no? En la medida en que exista dinero en el mercado y en la medida en que el dinero en el mercado se pueda transferir utilizando algún sistema como el bancario, entonces la obligación de entregar dinero es una obligación perfectamente posible. Si yo no genero flujos para cumplir mi obligación de entregar el dinero, ese es otro tema, es un tema muy diferente, ¿no? Yo, si no genero flujos y no puedo pagar mis obligaciones, eventualmente tendré que declararme en insolvencia, ¿ok? Pero si yo no genero flujos, no me puedo negar a pagar mis obligaciones dinerarias. Y si no pago mis obligaciones dinerarias, la contraparte puede aplicar penalidades, puede ejecutar garantías, sin duda. Muchas gracias. Anaí Herrera pregunta, en el caso de venta de inmuebles, si llegáramos a estar ante una caída sustancial de precios de inmuebles en el mercado, ¿estaríamos ante un supuesto de excesiva onerosidad de la prestación por disminución de valor de la contraprestación? Sí, sí. En teoría sí. Habría que ver qué cosa es disminución sustancial. No existe un parámetro jurisprudencial aplicable que nos diga que la excesiva onerosidad se presenta cuando, por ejemplo, el valor de la contraprestación disminuye en 50 o en 60%. Esto creo que va a ser una fuente de litigio. Pero en la medida en que un árbitro o un juez considere que esa disminución es sustancial, por supuesto que aplicaría la excesiva onerosidad. Tengo, sin embargo, mis dudas de que en el contexto actual la caída de los precios o la disminución de los precios, qué sé yo, sea una disminución sustancial que cumpla con el estándar que el Código Civil establezca. Pero bueno, esa es una opinión personal. Gracias. Jorge Beltrán pregunta, dado que la fuerza mayor está imposibilitando que profesores y estudiantes puedan acudir a los centros educativos y que las clases se ejecuten de modo presencial, entonces los alumnos pueden resolver el contrato o deben someterse a la educación virtual decidida de modo unilateral por dichos centros. Qué buena pregunta. Y además muy, muy comprometedora. No me había puesto a pensar en ese caso. A ver, yo primero preguntaría, o sea, tendría que estar seguro de que la obligación consiste en una asistencia personal, ¿no? Vamos a tomar esa hipótesis, que habría que comprobarla. No sé si en el contrato de educación existe una cláusula que limite la educación en términos presenciales y que no permita adecuar la prestación del servicio a circunstancias como la actual. Pero imaginemos que no existe esa cláusula, imaginemos que eh, la obligación consiste en ejecutar los servicios de manera presencial, ¿ok? Ciertamente, el que presta el servicio no puede imponer unilateralmente un servicio distinto, ¿no? La enseñanza virtual sería, digamos, una prestación diferente, entonces tendría que haber una modificación del contrato, ¿no? Ahora, tengo la impresión de que esa modificación del contrato ya se ha producido. Cuando las universidades establecen que, por sentido común, establecen que no pueden ofrecer actividades presenciales y van a adecuar sus protocolos para ofrecer clases virtuales y los alumnos en ese momento aceptan esas clases, sea asistiendo a las mismas, participando a las mismas, pagando las boletas, qué sé yo, me parece que ahí se produce una modificación del contrato de prestación de servicios. Me parece que ahí ya hay una aceptación de ambas partes para que la prestación se ejecute de un modo distinto al pactado, por lo menos mientras duran las restricciones gubernamentales. Así que
en teoría, digamos, habría una prestación distinta, pero en los hechos esa prestación distinta no habría sido unilateralmente impuesta, habría sido aceptada por el acreedor de la prestación. Probablemente la universidad unilateralmente, como no puede ser de otra forma, toma la iniciativa para proponer una solución. Y en ese sentido, la contraparte, el alumno, toma esa iniciativa, ¿no? Entiendo que ninguna institución ha forzado a ningún alumno a aceptar la iniciativa. Y si hubiese sido así, bueno, habría que ver si ese contrato, ese acuerdo para alterar la forma de ejecución de la prestación puede ser anulado por algún vicio de la voluntad. Pero yo estoy absolutamente convencido de que ninguna institución, por lo menos ninguna institución seria como las universidades, ha incurrido en esas prácticas. Muchas gracias. Yuri Campus pregunta, en el ejemplo de reservas en hoteles u hospedajes, los cuales se pactaron para una fecha en marzo o abril, si el huésped no podrá hospedarse dado que los vuelos están cancelados, ¿le corresponde la devolución del pago efectuado por fuerza mayor? No, porque los vuelos están cancelados. El hotel podría decir, yo te reservo una habitación y la reserva no está sujeta a que tú puedas tomar el avión. El contrato con el transportista aéreo es un contrato con un tercero. Yo no tengo ninguna injerencia ni ningún interés en ese contrato. Es un problema o es una relación entre el huésped y la línea aérea, ¿no? Entonces, los problemas de esa relación no se pueden trasladar a mi contrato. Diría sí que tienen que devolver el dinero porque los hoteles mismos no pueden atender, ¿no? No porque las aerolíneas no puedan atender. Entiendo yo que los hoteles en general en los distintos países no pueden atender, están digamos, obligados a no atender hasta que se levanten las restricciones. Si el hotel no puede atender, entonces, claro, el hotel está incumpliendo. Obviamente está incumpliendo por fuerza mayor. Yo no le voy a exigir al hotel una indemnización, pero sí le voy a exigir que me devuelva el dinero porque el hotel no está cumpliendo su prestación. Entonces yo tendría que resolver el contrato de hospedaje con el hotel y como consecuencia de la resolución tendría derecho a que me reintegre el precio que yo he pagado. Pero el problema con la línea aérea nada tiene que ver con la relación contractual con el hotel. Muchas gracias, Freddy. Cerramos con estas dos últimas preguntas. Esta es la penúltima. Romina Peña nos pregunta, ¿y qué pasa con el caso de los importadores peruanos que contratan con la China, específicamente MIPES? Por la situación del COVID en China han aumentado los precios a más de 50% de manera unilateral, incluso cuando ellos ya habían pactado el precio antes de la situación del COVID. ¿No encajaría la figura de fuerza mayor y excesiva onerosidad en este supuesto? ¿Por qué? A ver, en principio, fuerza mayor y excesiva onerosidad nunca pueden encajar en un mismo supuesto. O es fuerza mayor o no puedo ejecutar la prestación o es excesiva onerosidad. O puedo ejecutarla, pero a mayor costo, ¿no? Pero ambas defensas no pueden aplicarse al mismo caso. Son absolutamente opuestas. La fuerza mayor no puedo ejecutar. La excesiva onerosidad sí puedo ejecutar, pero a mayor costo, ¿ok? Entonces es o una u otra. Entiendo que los contratos ya fijan el precio y que las contrapartes chinas han alterado los precios, los han incrementado unilateralmente. Bueno, ahí hay una infracción contractual, no pueden incrementar unilateralmente los precios, ¿no? El problema no es un problema de excesiva onerosidad ni de ¿cómo se llama?, fuerza mayor, sino un problema de incumplimiento. Ellos tenían que entregar a 10 y ahora quieren que yo les pague 15. Es un problema neto de incumplimiento. Y el problema es un problema de resolución por incumplimiento, no de fuerza mayor ni de excesiva onerosidad. Y esta es la última pregunta de Ada Gabriela. Te pregunta Freddy, ¿los contratos celebrados por hoteles, restaurantes con entes colectivos como ABDAI, Unimpro, para comunicación pública de obras audiovisuales cuya tarifa es cancelada por dichos establecimientos en forma anual y por adelantado al inicio de cada año, ¿es válido resolver por fuerza mayor y solicitar la devolución de la tarifa previa liquidación?
A ver, no conozco muy bien el esquema de estos contratos, pero voy a asumir algunas cosas. Entiendo que, básicamente lo que entiendo es que yo compro un derecho por un año, ¿no? Y le pago por adelantado a la contraparte, ¿no? Lo que yo diría es, la contraparte está incumpliendo alguna obligación, porque, ojo, entendería que lo que la contraparte hace es darme una licencia. Me dice, tú puedes utilizar estas canciones durante todo el año. Perfecto. Y por esa licencia me cobra una suma. Ahora, la contraparte ya cumplió lo que tiene que hacer, ya me dio lo que me tenía que dar. El problema es que yo no puedo utilizar eso, no puedo aprovechar eso. Otra vez, la fuerza mayor no se aplica cuando yo no puedo aprovechar la prestación. Se aplica cuando la contraparte no puede cumplir la prestación. Y yo me pregunto, ¿la contraparte cumplió la prestación o la obligación? ¿Hizo lo que tenía que hacer? Parecería que la contraparte hizo todo lo que tenía que hacer, ¿ok? Cumplió todo lo que tenía que cumplir. El problema está en que yo no voy a poder disfrutar como había pensado, no voy a poder utilizar como había pensado. Si el problema está en mí, no en el deudor, la fuerza mayor claramente no se aplica. La fuerza mayor se aplica cuando el problema está en la obligación, no en el interés del acreedor. Si yo no puedo disfrutar de la prestación, no es un problema de fuerza mayor, es un problema de frustración, de frustration. Pero en el Perú no está regulada la frustración. Así que no tienes un problema de fuerza mayor. Y creo que tampoco tienes un problema de excesiva norosidad porque el precio ya fue pagado. Muchísimas gracias, Freddy. Ahora le damos pase a Bruno de Benedetti, coordinador del área de Derecho y Empresa de la Escuela de Posgrado, para que pueda cerrar el webinar. Freddy, muchas gracias por tu valiosa presentación. Nos has ordenado con varias consultas muy actuales, con un buen marco teórico. También agradecemos a todos los participantes en esta presentación de Freddy. Mantengamos contacto desde esta primera actividad académica. Damos inicio a un ciclo de webinar con profesores nuestros y con profesionales importantes de nuestra área académica. Así que damos por concluida la actividad. Freddy, hasta luego, estamos en contacto y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.